Sí, no, o sea, con dos yo me conformo. De todas las clases son grabadas, ¿no? Pues buenos días, pues vamos a manejar yo creo que así una clase por semana, la otra con actividades o con alguna actividad, ¿no? Creo que así lo están manejando los demás maestros, ¿no? O cómo lo están manejando los demás. Nos han puesto a hacer actividades en la misma videollamada. Ayer, de hecho, nos juntaron en grupitos como de tres y nos hicieron resolver unas preguntas en mini equipos de tres. Ok. Sí, es que todavía no me queda un poco claro de lo asincrónica. Yo les entendí a la doctora Claudia que íbamos a manejar pues esta clase así presencial y la otra asincrónica, ya sea que la dejáramos grabada la clase o con actividades, ¿no? Este, ya después veré cómo lo manejan, porque en los de segundo semestre así lo están manejando, pues de que una clase así y la otra pues pues con actividades, así como para que hagan, pues. Pero si me dicen que los demás maestros nada más se meten y como que los dividen en grupos y hacen las actividades, no tengo inconveniente, ¿no? O ustedes cómo ven, cómo vieron lo de la actividad que les dejé, tenían dudas, o sea, si les sirvió las 2 horas para hacer la tarea o qué dicen ustedes. Buenos días, profe. Soy Jessica Lisset. Pues a mí me pareció bien. Igual pues me tocó hacer un poquito de investigación para entender qué era y ya basado a eso, pues hice mi trabajo. Uh -huh. Sí, o sea, como comentario, o sea, el tiempo de la actividad básicamente les va a abarcar las 2 horas, ya incluyendo la investigación, pues. O sea, como tal, no es una tarea, o sea, la tarea creo que va de otra índole. O sea, por las actividades como que, ok, estas 2 horas las voy a usar para ver videos, para leer algún artículo o un libro y pues desarrollar la actividad, ¿no? Eh, pues hay que recordar que esta modalidad es presencial, sí, híbrida. Yo lo que le decía a los alumnos de segundo semestre es que, pues cuando dices presencial libre es como que, bueno, los que pueden estar van a estar y los otros pues van a estar hacia distancia, ¿no? Pero el modelo de la universidad pues ya pues apenas se está formando, ¿no? Apenas estamos en esto de formalizarla y ya en noviembre pues tendremos las clases presenciales si todo se presta, así que esperemos a ver cómo se sigue desarrollando, ¿no? Me imagino que ya cuando sean presenciales yo creo que la, la, la que fue, creo que fue el lunes, pues esa sí se tomaría aquí por computadora y la otra sería en el salón propiamente, ¿no? Ya el tiempo lo dirá. Eh, Pues me presento, mi nombre es Luis Fernando Martínez Muñoz, cuento con maestría en educación y licenciatura en Derecho. Si hablamos de, pues a qué me dedico, pues trabajo en registro civil aquí en Tijuana, ¿no? E incluso pues estoy ahí pues expidiendo actas para los repatriados ahí arribita de la universidad, ahí en Flamingos, pues ahí normalmente ando, ¿no? O sea, no me salgo de ir hasta allá, o sea, si no es con la universidad, es con registro civil. Pero bueno, eh, pues un poco del trabajo que les había puesto era para que reflexionáramos esto que vamos a ver el día de hoy, de la importancia y la vigencia del estudio del derecho romano. Aquí pues básicamente vamos a ver por qué estudiar derecho romano en el siglo XXI. O sea, yo sé que ya me hicieron la actividad, pero, o sea, me gustaría escuchar algunos por qué creen que estudiar derecho romano en el siglo XXI debería ser fundamental, ¿no? Profe, yo creo que sí es fundamental porque ahí empezó todo, ¿no? Esa es como la base del derecho en sí, y sobre todo en el derecho civil, ¿no? En lo de la familia, todavía se usan pues como
los nombres, bueno, todo, todas las raíces de ahí. Entonces yo creo que sí es una base, es una materia muy importante y de ahí pues vamos a partir, ¿no? Sí. Fátima, Giovanna. Hola, soy Saúl Guzmán Cifuentes. Sí. Yo estudié Derecho Ujú. en UABC hace ya varios años, pero ahora veo que el derecho dice Derecho siglo XXI. No sé si tenga alguna diferencia al siglo XXI con el anterior, con el antiguo. Pues ha evolucionado, ¿no? Pues el derecho romano, la misma palabra lo dice, el que se manejaba allá en Roma en ese entonces, que era donde inicia, pues, nuestra base de derecho, ¿no? Hay que entender que está el derecho romano y el derecho germánico. Y pues el romano es que en el que esto se desprende casi todos los que hablan la, las lenguas derivadas del latín. Y perfecto, siento que no se me va a complicar porque pues ya pasé Derecho Romano uno y 2 con eso de los plebiscitos y los primeros contratos y todo eso. Ujú. ¿Quién te dio romano en la UABC? Me dio el licenciado Blanco. Excelente, de catedrático. ¿Todavía sigue tomando coca o ya la dejó? No, la verdad desconozco, ya dejé de seguirle la huella. Derecho Romano uno me lo dio el licenciado Francisco Cueva y el Derecho Romano 2 me lo dio Blanco. Ah, caray. No, se fue hace tiempo. Sí, es que cuando a mí me dio clases, pues nunca faltaba su coca de litro. Sí, mi comentario. Ujú, Sí, profe, soy Fátima. ujú. Este, Creo que pues lo mismo que los compañeros. Creo que de ahí es la parte básica o es la base para lo que conocemos hoy. Las palabras y los términos, también ahí venía una información sobre eso. Y todo se sigue aplicando aquí. Ujú. Sí, déjeme le contesto a su compañera Jessica. Sí, ya le contesto por WhatsApp. Ujú. Sí, así es. Que vamos a compartir otra vez la diapositiva. Sí, miren, pues en pleno siglo XXI, pues se podría preguntarse por qué es relevante estudiar un derecho tan antiguo como el romano, ¿no? La realidad es pues que el derecho romano pues no es un mero vestigio histórico, sino pues la base estructural de muchos sistemas jurídicos actuales. Ya les comentaba que pues o es el romano o es el germánico, pero al final de cuentas pues de esos dos se desprenden el derecho actualmente en el mundo. Sus conceptos, instituciones y principios pues siguen vivos en la formación de juristas contemporáneos y pues en la aplicación diaria del derecho, ¿no? A final de cuentas, pues comprender el derecho romano pues permite a los estudiantes de derecho entender el origen y la lógica de pues las normas vigentes. Esto facilitando pues una interpretación más profunda y coherente de las leyes modernas, ¿no? Además, pues el estudio del derecho romano pues aporta una perspectiva histórica esencial, ¿no? De cómo, además que muestra cómo las soluciones jurídicas han evolucionado a lo largo de los siglos para pues enfrentar los problemas humanos que pues en esencia pues siguen siendo similares, ¿no? Esta perspectiva histórica pues enriquece la formación jurídica, pues enseña a analizar el derecho como producto de siglos de experiencia colectiva en busca de una justicia y de un orden. En palabras del célebre jurista Ulpiano, pues el jurista siempre pues debe luchar por la justicia y pues el estudio del derecho romano ayuda a forjar esa mentalidad, ¿no? Al conectar pues al estudiante con los fundamentos éticos y lógicos del derecho. Pues hablemos del valor formativo e influencia de los sistemas del Civil Law y el Common Law. O sea, del germánico se desprende el segundo, ¿no? El romano viene siendo el Civil Law. El derecho romano tiene pues un inmenso valor formativo porque pues sienta las bases conceptuales del derecho civil, ¿no? Que pues a final de cuentas rige en la mayoría de países de Europa continental y América Latina y otras regiones. Los sistemas del Civil Law pues son esencialmente continuadores del modelo romano germánico, nacidos de la recepción medieval del derecho romano, por ejemplo, pues a través de la Universidad de Bolonia en el siglo XII, y posteriormente plasmados en las grandes codificaciones de los siglos
siglos XVIII y XIX. Esto hablando del código napoleónico y código civil alemán, todo esto, ¿no? Por eso se dice que pues la familia jurídica romano-germánica pues tiene como sustrato de derecho romano, ¿no? Las instituciones fundamentales como el contrato, la propiedad, la familia, las sucesiones o las obligaciones pues fueron elaboradas por juristas romanos hace 2 milenios y después se incorporaron ya con adaptaciones, ¿no? En los códigos civiles modernos, incluso pues la estructura básica de dividir el derecho pues en ramas que es el público, el privado, de las personas, los bienes, obligaciones, todo esto, ¿no? Al final de cuentas todo esto viene del ingenio romano. Pues todo esto demuestra que el derecho romano pues tiene un valor pedagógico pues al estudiarla, ¿no? El estudiante pues aquí comprende el porqué de muchas normas actuales y entrena su mente en la lógica jurídica clásica que pues privilegia la claridad conceptual y pues la búsqueda de soluciones equitativas. Así que, aunque el common law, que es el sistema anglosajón que se basa en los precedentes judiciales, tuvo un desarrollo distinto, al final de cuentas pues no estuvo completamente aislado de la influencia romana, ¿no? Históricamente Inglaterra y los otros países del common law recibieron parcialmente ideas del derecho romano a través del derecho canónico, que viene siendo el eclesiástico, ¿no? Y ya después los juristas formados en las universidades europeas, pues manejaron esta parte. Si bien pues el common law pues se basa sobre todo en la costumbre, en las decisiones de los jueces, ¿no? Muchos principios generales del derecho romano se incorporaron pues a la cultura jurídica anglosajona. Un ejemplo de ello pues puede ser las máximas latinas como pacta sunt servanda, que quiere decir que lo pactado obliga, o el nemo plus juris transfere potes quam ipse habet, que nadie puede transferir pues más derechos de los que tiene, ¿no? Al final de cuentas son utilizadas universalmente en la argumentación jurídica y pues además está la idea de la equidad, ¿no? En el common law que fue influenciado por conceptos romanos a través de los estudiosos del derecho natural. En resumen de todo esto, pues el derecho romano también dejó huella en el common law, ¿no? Aunque de forma pues menos directa que en el civil law. La formación de un jurista completo pues en el siglo XXI pues se beneficia de conocer pues las raíces romanas, incluso si ejercerá en un sistema del common law, pues muchos términos como el habeas corpus, el stare decisis, el mandamus, pues son parte de este y pues forman las construcciones jurídicas anglosajonas que tienen el origen romano o al menos la inspiración latina. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o todo muy claro. Ok, pues hablemos un poco de la influencia del derecho romano en el sistema jurídico mexicano actual. Pues México es un claro ejemplo de país cuya estructura jurídica pues apoya sobre las bases romano-germánicas, ¿no? Al final pues es el heredero de la tradición jurídica española y pues esto a su vez del derecho romano que estaba recepcionado en Europa. El sistema jurídico mexicano pues pertenece a la familia del civil law, ¿no? Ya después veríamos que el Código Civil Federal de México y los códigos civiles estatales pues se inspiran en los grandes códigos civiles europeos que a su vez pues incorporan principios romanos. De hecho pues México tardó en codificar su derecho civil, pues el primer Código Civil Federal entra en vigor en 1932, que fue precedido por códigos civiles locales en el siglo XIX. Pero al final de cuentas cuando lo hizo pues retomó figuras jurídicas del origen romano. Un ejemplo de ello pues puede ser los conceptos como la persona jurídica, que pues ya hace la distinción entre la persona física y moral. Luego iríamos a la capacidad legal, la propiedad privada, el contrato, la hipoteca, la figura del tutor, la sucesión hereditaria, la prescripción adquisitiva, que en el derecho romano se conoce como la capio, la definición de los delitos y muchas otras instituciones que provienen directamente del derecho romano o pues que llegaron a México a través del derecho español, indiano, el cual pues ya contenía esa herencia, ¿no? Al final de cuentas en el derecho público mexicano también hay influencia romana, ¿no? La idea de la división de poderes, donde está el ejecutivo, el legislativo, el judicial,
donde tienen remotos antecedentes en frenos y contrapesos del periodo pues republicano romano, y los principios de como que nadie está por encima de la ley pues resuena con la legalidad romana. En México actual pues la importancia del derecho romano pues se refleja en que es una materia obligatoria al inicio de la carrera de derecho. Esto se debe a que estudiar derecho romano pues facilita el entender las instituciones jurídicas vigentes que nacieron en Roma. Ahora sí que al conocer, por ejemplo, cómo los romanos definían la obligación, pues es como inicia un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, y luego pues el estudiante al final de cuentas comprende mejor la naturaleza de los derechos de los créditos actuales. Ahora sí que cuando hablamos de la acción romana, o sea, la acción procesal, pues también se entiende el origen histórico de las figuras procesales modernas, incluso pues las nociones constitucionales que pues como resulta la apelación al Senado romano o la figura del tribuno de la plebe, ¿no? Es decir, donde estaba el defensor de los desprotegidos. Todo esto pues nutre la cultura jurídica y política contemporánea. Al final de cuentas, concluyendo con esto, pues el derecho romano está pues vigente como fundamento formativo, porque aporta pues, al jurista del siglo XXI un conjunto de conceptos y valores que le permiten ejercer con una visión integral, ¿no? Al final de cuentas, pues no es un anacronismo, sino un aliado para interpretar y aplicar el derecho moderno con mayor profundidad histórica y rigor lógico. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. A ver, disculpe mi pregunta, pero ¿qué es un anacronismo? pues básicamente que lo que continúa una sucesión, ¿no? O sea, con anacronismo nos referimos a que pues un error consistente en confundir las épocas o situar algo fuera de sí, ¿no? Algo que no corresponde o pudiera parecerse a la época. De que ahorita podríamos manejar una ley que es vigente, pero en todo caso esa ya pasó de su época. Un caso reciente podría ser lo de el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, este entró en vigor en el 2016 y que unos todavía sigan pensando que está en vigencia el anterior, que era el Estatal de Procedimientos Penales. Pero en esta parte, pues, se refiere más que piensen que cosas que se manejaban allá por el siglo XIX, pues todavía estuvieran vigentes con lo de Roma, ¿no? De hecho, se me les olvidó mencionarles. Quien guste, pues puede tomar como base para la materia el libro de Derecho Romano de Eugene Petit. Digo, si quieren tener su acervo literario, ¿no? No es como que sea obligatorio. Ese lo tengo de cajón. Petit el autor. Sí, ahorita se los pongo aquí en WhatsApp. Gracias. Espérame, me equivoqué. EU. Eugene Petit. Sí, se llama Derecho Romano o Tratados Elementales de Derecho Romano, ¿no? O sea, no hay pierde. Ok, pues veamos. Pues pasemos a los conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Al final de cuentas, en el estudio de Derecho Romano, pues es esencial dominar ciertos conceptos jurídicos fundamentales que formaron, pues,
la base del pensamiento legal romano y cuya influencia pues llega hasta nuestros días, ¿no? Pues estos conceptos aclaran pues cómo los romanos entendían el derecho, que ellos lo manejaban como el jus, y en relación con la religión y la moral, y luego las distintas categorías de normas que aplicaban, que era el derecho civil de los ciudadanos, el derecho de gente, el derecho pretorio, la división clásica de entre el derecho público y privado, la distinción entre la ley escrita y costumbre, y los principios básicos de la justicia que guiaban el ordenamiento, ¿no? Antes de comenzar, pues que quedaría decirles que pues al final de cuentas el derecho romano pues viene siendo el conjunto de los principios de derecho que pues han regido a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, ¿no? Desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. Ya después eso se los voy a mandar ahí por PDF, pero pues ya pasemos un poco a la diferencia entre el jus contra el fas, ¿no? El derecho humano contra el derecho divino. Pues uno de los aportes iniciales de Roma fue separar el ámbito jurídico humano del ámbito religioso o divino, el jus del fas. En los albores de la sociedad romana, pues no existía una clara distinción entre lo religioso y lo jurídico, ¿no? Pues las mismas normas sagradas que pues emanaban de la voluntad de los dioses regían muchos aspectos de la vida comunitaria. Sin embargo, pues con el tiempo los romanos diferenciaron lo que es justo según la razón humana de lo que es permitido o mandado por la divinidad. Al final de cuentas, el término jus designa el derecho en sentido humano y las normas creadas por los hombres para regular a la convivencia, mientras que pues el fas alude a lo que es lícito ante los dioses, ¿no? Es decir, los mandatos de origen divino. Pues esta distinción implicó que no todo lo legal coincidía con lo religioso y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ciertas acciones que podían ser permitidas por la ley civil, pero pues no, no, no consideradas ofensivas para los dioses o al contrario, ¿no? O sea, básicamente ahí estaban peleando entre el jus y el fas, ¿no? ¿Quién define lo que era justo? Los romanos pues incluso tenían términos opuestos, la injuria, que era para referirse a la injusticia o lo contrario al jus, ¿no? Y el nefas, que era para lo prohibido por la religión. De forma simplificada, pues el jus se refiere a las normas jurídicas humanas, que pues era lo que era justo según la ley humana, y el fas a los mandatos divinos o religiosos, porque era pues lo permitido por ellos, ¿no? Al final de cuentas, pues esta separación fue revolucionaria, pues no permitió que el derecho se desarrollara como una esfera autónoma, racional y laica, apartada de la mera imposición teológica, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, pues ya se aprecia claramente esta delimitación entre los textos romanos. Gracias a ello, pues fue posible pues, más adelante la existencia de los juristas laicos y de un corpus de leyes civiles distintas de las reglas religiosas. En síntesis, pues el jus es el derecho como ordenamiento humano y faz en el orden sagrado, distinguirlos, pues permitió a Roma dar al César lo que es del César y a los dioses lo que es de los dioses, ¿no? A pesar de que ha pasado mucho tiempo de este derecho romano, pues hay que entender que fueron varios siglos de legislación de una gran parte de Francia y después de que se hizo susceptibles de la aplicación después de la promulgación de los códigos civiles, ¿no? Pero pues este estudio del derecho romano pues no ha cesado de constituir pues con justo título lo que viene siendo pues la base de toda la educación jurídica pues verdaderamente digna de este nombre, ¿no? Y pues esto pues no es que se haya librado sobre todo en estos últimos tiempos de procesarse su utilidad, sino que pues para ciertas personas pues que no toman o de las cosas más que el interés práctico o inmediato de ese derecho que caduco y anticuado, pues no será más que un bagaje útil y que pueda utilizarse para renovarse, ¿no? Al final de cuentas, pues la enseñanza del derecho romano pues sería un último recto para usarlo a favor, ¿no? Y frecuentemente con razón, pues el derecho romano siempre los que ignoran los más violentos ataques y tantas cosas que donde
se manejan los mejores espíritus y pues no han cesado, pues al final de cuentas es la base para que todos los juristas tomen una partida si quieren ejercer su vocación como se debe o si se quieren ir para otro rumbo, ¿no? Pues básicamente con lo que le quiero decir es que el derecho romano pues debe ser estudiado como un modelo, ¿no? O sea, en los monumentos que nosotros poseemos pues no se incluyen pues solamente las leyes, sino que pues también y sobre todo pues las aplicaciones que se hicieron por los jurisconsultos, ¿no? Todas las cuales pues se distinguen en una lógica pues notable y por una gran delicadeza de los análisis. Por tanto, pues no se podían usar ejemplos pues para darse aplicado, ¿no? Pasemos ahora con el jus civile y el jus honorarium y el jus gentium. Los juristas romanos clasificaron el derecho pues en diferentes categorías según su origen, su aplicabilidad y quiénes fueran sus destinatarios, ¿no? Tres de las categorías más importantes y que suelen estudiarse conjuntamente pues son estos tres, ¿no? Cada uno responde pues a una necesidad distinta del desarrollo jurídico romano. No sé si alguien tenga duda con el jus y el fas. Ok. Pues hablemos del jus civile, ¿no? El derecho civil de los ciudadanos. Originalmente, pues, el jus civile, pues, era el conjunto de las normas propias de los ciudadanos romanos, que es decir, pues, el derecho exclusivo de la ciudad de Roma, ¿no? Se le llama también el jus quiritium, que era, pues, el derecho de los quirites, que era, pues, un nombre, pues, antiguo de los romanos, ¿no? Ese derecho, pues, estaba formado por las costumbres ancestrales y posteriormente por las leyes escritas aprobadas por las asambleas romanas y las decisiones del Senado, ¿no? Aplicables pues solo a los ciudadanos romanos. En otras palabras, pues el jus civile pues era el derecho particular de Roma que pues era un sistema jurídico visto pues casi como un privilegio de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, pues está la ley de las 12 tablas que pues, está allá por 450 antes de Cristo, que pues fue el primer código de las leyes romanas, donde formaba parte del jus civile y pues regía únicamente las relaciones entre los ciudadanos. El jus civile pues en sus inicios pues tenía características rígidas, formalistas y nacionalistas. Este exigía para muchos actos la condición de ciudadano y el seguimiento de formas muy estrictas, que eran pues las ceremonias, las palabras sacramentales y pues con el tiempo el jus civile fue desarrollándose y ampliándose con nuevas leyes, senado consulto, que eran los decretos del senado y la jurisprudencia laica volviéndose pues más complejos y pues sin embargo siempre conservó pues su carácter de derecho propio de los romanos. Cabe señalar que pues el jus civile pues no equivale exactamente al derecho civil moderno, pues incluía también aspectos que hoy llamaríamos de derecho público, por ejemplo pues ciertas leyes penales o políticas que estaban dentro del jus civile. En esencia pues el jus civile pues era el derecho nacional romano. Okay. Pasemos al jus gentium, ¿no? El derecho de gentes o derecho de los pueblos. Pues a medida que Roma se expandió por el Mediterráneo, pues entró en contacto con muchos extranjeros y luego surgió así la necesidad de un derecho común a romanos y no a romanos, especialmente pues para regular el comercio, los contratos y en general las relaciones en las que intervenían personas que no compartían la ciudadanía romana. El jus gentium pues nació como respuesta pragmática que donde estaban los romanos que las normas eran aceptadas por todas las naciones en cuestiones básicas de justicia, por ejemplo, pues el cumplimiento de los pactos, la prohibición del fraude, ciertas reglas de comercio y la aplicaron a casos con extranjeros. En sentido estricto, pues el jus gentium en Roma pues era el conjunto de las instituciones de derecho romano de las que podían participar tanto ciudadanos como peregrinos, ¿no? Que pues, completando al jus civile en los casos de que alguna situación involucraba a no ciudadanos.
Un hecho clave fue la creación en 242 a.C. del pretor peregrinus, que era el pretor peregrino, donde era un magistrado dedicado exclusivamente pues, a administrar la justicia en litigios donde al menos una de las partes no era de ciudadana romana. Este pretor, pues, al no estar limitado por las formalidades del jus civile, él aplicaba los principios más flexibles considerados universales, dando la forma al jus gentium. Se suele traducir pues el jus gentium como derecho de gentes o derecho de pueblos, y puede compararse con una especie de derecho internacional privado primitivo o pues el derecho común supranacional de la época, ¿no? Gallo fue un jurista del siglo II, ¿no? Él definió pues bellamente esta distinción, ¿no? De que pues los pueblos de la humanidad pues rigen sus comunidades con dos clases de derecho, ¿no? Uno propio de cada pueblo, que era el jus civile, y otro común a todos los hombres, que era el jus gentium. Un ejemplo del jus gentium en Roma fue pues la compraventa consensual entre los ciudadanos romanos a la transferencia de propiedad que requería los rituales del jus civile, ¿no? Pero pues entre un romano y un peregrino pues bastaba el acuerdo de las voluntades, ¿no? Que era pues un principio universal que pues obligaba a ambos, lo cual era pues reconocido por el pretor peregrino. En resumen, pues el jus gentium era más flexible y universal, reflejando principios de justicia natural que eran compartidos por muchos pueblos y permitiendo que Roma pues integrara jurídicamente a los extranjeros de su imperio, ¿no? Ahora pasemos al jus honorarium, el derecho honorario o pretorio. Pues este es el derecho creado por los magistrados romanos, especialmente por los pretores, pues para apoyar, corregir o suplir al jus civile, ahí donde este resultaba insuficiente o demasiado estricto. Se le llama honorarium porque los magistrados principales tenían la honor o cargo público y pretorio por el pretor, ¿no? Pues durante la República cada pretor al asumir el cargo publicaba pues un edicto en el que anunciaba cómo administraría la justicia ese año y qué acciones concedería, qué situaciones protegería, etcétera, ¿no? Con el tiempo, pues esas promesas en el edicto pretorio dieron lugar a un cuerpo de normas prácticas. El jus honorarium pues no era pues una legislación formal emanada del pueblo o del Senado, sino que eran disposiciones magistratuales de vigencia anual, aunque pues los sucesores solían conservar lo útil del edicto anterior, formando pues un edicto perpetuo. Al final de cuentas, pues la pregunta sería ¿por qué surgió este derecho pretorio, no? Pues al final de cuentas fue porque el jus civil antiguo pues era muy rígido y no contemplaba todos los casos de una sociedad en cambio. Al final de cuentas, pues los pretores, pues buscando la utilidad pública, introdujeron pues los remedios legales nuevos, ¿no? Por ejemplo, si una norma civil resultaba injusta en un caso concreto, el pretor pues podía denegar la acción civil y conceder en su lugar pues una acción honoraria más equitativa, ¿no? O al final de que como si podía admitir nuevas formas de contratos comerciales no previstos en el jus civile. Papiniano era un gran jurista clásico que pues definió este fenómeno así, ¿no? El jus praetorum est quam praetorus introducerum adjuvandum vel supplendi el corrigendis iuris civilis gratia, que al final de cuentas se decía que pues el derecho pretorio es el que los pretores introdujeron para ayudar o suplir o corregir el jus civile por el bien público. Un ejemplo pues concreto, pues originalmente si un deudor pues no pagaba, el jus civile pues permitía al acreedor tomar al deudor como esclavo, ¿no? El manus iniectio. Y después el pretor, pues para evitar los abusos, ofreció al acreedor una acción honoraria para embargar bienes en lugar de la persona, corrigiendo pues así el jus civile. El jus honorarium pues no abolía el jus civile, sino que lo renovaba y adaptaba a las nuevas realidades. Ahora sí que con los siglos, pues muchas de las innovaciones pretorias quedaron integradas en derecho común. De hecho, la gran compilación de Justiniano en el siglo VI, pues fusionó el contenido del jus civile y del jus honorario, dando simplemente derecho romano aplicable a todos. En suma, pues el jus honorarium pues demuestra la flexibilidad del sistema romano que podía cambiar sin revoluciones legales formales, sino por la vía pragmática de la jurisprudencia y la administración de justicia. En conclusión, pues
El derecho romano llegó a distinguir entre un derecho propio de los ciudadanos, que es el jus civile, y un derecho común a todos los pueblos, que era el jus gentium, y un derecho formulado por los magistrados para mejorar el primero, ¿no? Pues estas categorías pues no eran compartimientos estancos, sino que pues interaccionaban, donde estaba el jus honorarium, que aplicaba pues los principios del jus gentium y matizaba al jus civile y enriqueciendo pues todo el sistema, ¿no? Al final de cuentas, gracias a ello, pues el derecho romano pudo ser a la vez fiel a sus tradiciones y abierto a la universalidad, cualidad que pues facilitó que hoy siga siendo fuente de inspiración mundial, ¿no? ¿Dudas, preguntas con estas tres ramas? Profe, sí nos va a mandar estas diapositivas, ¿verdad? Sí, se lo voy a mandar. Sí, es que no, y siempre se quedó en esta, usted iba, es que no iban cambiando las diapositivas, pues siempre se quedó como en... ¿No se mueven ahorita? No, no sé si yo, a mí no se me mueven, pero yo nunca vi que se moviera esta. No, se quedó en la 8, de hecho. A ver, vamos a ver. Ay, sí, ya se está. Sí, es que yo quería ver bien los términos de jus civil y jus honorarium, pues, entonces no hallaba dónde. Sí, Sí, no se veía. ¿se ve completo o no? Sí, ya se ve bien. Sí, ahí ya. Ok. Ok, pues hablemos de la distinción del jus público en el jus privatum. Pues otra gran división conceptual legada por Roma vigente hasta nuestros días es la separación entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? Los juristas romanos entendían que algunas normas atañen al interés general de la comunidad y del Estado, mientras que pues otras conciernen al beneficio particular de los individuos. Ulpiano, pues en su digesto, pues formuló esta distinción de modo clásico, el de publicum jus et quod ad statum rei Romane spectat, privatum quod ad singularum y utilitatem, ¿no? Nos decía que pues es derecho público el que se refiere al estado de la cosa pública y es derecho privado el que atañe a la utilidad de los particulares, ¿no? Bien resumido lo decía Ulpiano, pero ya nosotros hicimos la traducción. El jus público, pues comprende las normas que rigen a la organización del Estado romano, sus funcionarios, los asuntos que afectan a la comunidad en conjunto y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Los romanos pues incluían aquí, por ejemplo, pues el jus sacrum, ¿no? Que era el derecho sagrado estatal y los cultos públicos. Al final de cuentas, pues las leyes sobre magistraturas, pues estaban los cónsules, los pretores, los censores y todo esto, ¿no? Ya después veremos esas figuras. La administración de las finanzas públicas, las reglas electorales de los comicios, el derecho criminal en la medida que castigaba crímenes contra la colectividad y en general cualquier legislación destinada a tutelar pues, el interés público. Ulpiano pues lo define como el derecho, ¿no? Que corresponde al estado de la cosa pública, es decir, pues lo relativo al bienestar y funcionamiento de la república. Un ejemplo es pues una ley que establece las atribuciones del Senado que prohíbe la traición contra el emperador, que es el jus publicum. También pues la regulación de los impuestos, de las obras públicas o de los delitos graves pues eran parte del jus publicum, ¿no? Las características del jus publicum es que no pueden ser modificados por acuerdos privados ni renunciados por individuos, ya que pues protege los intereses superiores o colectivos, ¿no? Ahora sí que el derecho público pues no puede alterarse por pactos entre particulares. Esto pues se asemeja a nociones modernas como las normas del orden público o el jus cogens. Pues hablemos un poco ya del jus privado, ¿no? El derecho privado. Es el conjunto de las normas que regulan las relaciones entre particulares y sus intereses particulares. A ver, espérame tantito, ¿no? Que creo que están tocando.
Ok, vamos a ver. Ok, les decía de particulares e intereses particulares. Pues incluye pues el derecho civil en sentido amplio, ¿no? De que las normas de familia, la propiedad, los contratos, las obligaciones, las sucesiones, etcétera, ¿no? Siempre que se refieran pues a los individuos en sus asuntos personales o patrimoniales. También pues abarca pues parte del derecho penal cuando pues se consideraba la ofensa como un agravio al individuo y del proceso civil, ¿no? Al final de cuentas, pues Upiano dice que pues es el derecho que respecta a la utilidad de los particulares, es decir, que busca proteger los intereses privados y pues un ejemplo sería un contrato de compraventa de una casa entre dos ciudadanos que pues que se va a regir por el jus privatum y así unas partes de las partes incumple, pues la disputa es de naturaleza privada, ¿no? La mayor parte pues de las instituciones que solemos estudiar en el derecho civil pues pertenecían al jus privatum en Roma, ¿no? En el derecho privado romano, a diferencia del público, pues regía más la autonomía de la voluntad y si cabía la disposición por acuerdo, ¿no? Así que la importancia de esta distinción pues radica en que en Roma pues se sentó la pauta para entender el derecho en dos esferas, ¿no? Una que involucra el Estado y el interés general y otra que atañe a las relaciones entre los individuos, ¿no? Hasta hoy pues nuestros sistemas jurídicos mantienen esa división fundamental entre el derecho público y el derecho privado. Así, por ejemplo, pues nuestra constitución y leyes administrativas pertenecen al legado del jus público, mientras que los códigos civiles y de comercio derivan del jus privado, ¿no? Como indica pues un autor moderno, pues esta dicotomía pues romana se ha transmitido por siglos y es una pues categorización esencial que permanece vigente en los códigos modernos, ¿no? En resumen, pues el jus publicum protege la res pública, que es la cosa pública o la comunidad organizada, y el jus privatum que tutela la res privata, que son los asuntos particulares, y ambos juntos componen el ordenamiento jurídico, ¿no? No sé si tengan alguna duda con respecto al jus publicum, al privatum, la, la res pública o la res privata, ¿no? Ya después veremos que res es la cosa y ya. Ok. Acá hay que... Ahora vayamos al jus scriptum y el jus not scriptum. Una pregunta, ¿quién les da de introducción al estudio del derecho? Que nos va a dar es Francisco Javier Juárez Torres. Ok. Parece que nada más nos cambian. El anterior semestre yo daba introducción y él daba romano. Ah, bueno. Dale, ya les Bueno, cambiaron totalmente la jugada. no, pero está bien. Es que, pues es buen maestro. Les va a gustar. Sí, se ve bien el maestro. Sí, él sí está muy adentrado con la materia. Yo soy un poco distraído. No sé, hay una disculpa por ello, pero el doctor Francisco pues ya lleva rato en esto, pues yo apenas tengo 27 años, o sea, Estás jovencito todavía. ¿qué compara, no? Sí, El pues maestro, sí. sí, ya. Yo creo que al maestro, yo creo que lo van a hacer el jefe de carrera de aquí de la universidad, porque pues es el que pues más sabe de la mayoría de todos aquí, pues. Está bien, está bien. Espero que sí les enseñe bien la materia de introducción, si no, pues ya en el segundo, espero que no les tengan que dar repaso yo de eso. Sí, porque en segundo yo doy administrativo, penal y filosofía del derecho, así que pues esperemos que no tenga que hacer repasos, ¿no? Esperemos Ok. que no. Esperemos que no. Uh-huh. Sí, pues hablemos ahora sí del jus scriptum y el no scriptum, ¿no? O sea, básicamente casi la palabra lo dice, ¿no? El derecho escrito y el no escrito. O sea, aquí nos dice que los romanos también distinguieron las normas jurídicas por su forma de creación, de que si estaban escritas y promulgadas formalmente, o si el contrario eran no escritas, ¿no? Que eran derivadas de la costumbre.
Esta pues es la diferencia entre el jus scriptum y el jus not scriptum. Bueno, el derecho escrito pues es el conjunto de las normas jurídicas expresadas por escrito entre los textos formales promulgados por alguna autoridad. En Roma, pues el jus scriptum pues abarcaba las leyes aprobadas en los comicios por el pueblo, que eran los plebiscitos, que eran aprobados por la plebe, que estaban desde la ley Hortensia del 287 a.C., que también pues tenían la fuerza de la ley general, ¿no? Y después vendrían los senados consultos, que eran los decretos del senado, las constituciones imperiales que eran dictadas por el emperador, ¿no? Está hablando ya de los edictos, decretos, los rescritos, los mandatos, ¿no? Y pues en general cualquier disposición emanada de una fuente formal escrita, ¿no? Ya después veremos muy a fondo lo que eran los plebiscitos y todo esto de la ley Hortensia y los consultos, pero esto apenas es para introducirlos en parte de lo que era el derecho, ¿no? Además, los juristas clásicos pues llegaron a incluir dentro del jus scriptum otros cuerpos normativos escritos como el edicto del pretor, ¿no? Aunque pues era un anuncio magistral anual, pues quedaba por escrito en el álbum. Al final de cuentas, la jurisprudencia en cuanto a las opiniones de los juristas autorizados por el emperador, ¿no? Aquí está pues la responsa prudentium. En resumen de todo esto, pues es todo el derecho que consta en documentos respaldados pues, por la autoridad del Estado, ¿no? Al final de cuentas, para los romanos, tener la ley por escrito pues otorgaba una seguridad y publicidad, que fue un hito fundamental de su cultura jurídica, que fue justamente la escritura de la ley de las 12 tablas, que fue allá por 450 a.C., que transformó costumbres antes no escritas en la ley escrita, accesible a todos los ciudadanos, ¿no? De hecho, déjenme ver si encuentro un video de la ley de las 12 tablas. Sí, para no hacerla larga, pues Roma se robó un poco de todo lo que estaba a su alrededor. Yo creo que esta que tiene dibujitos. Profe, ¿por qué se usan esos términos así en inglés? Jus civil, jus gentium, o sea, ¿por qué? No está en inglés, está en latín. O bueno, en latín, pero ¿por qué lo siguen usando? Y no sé. No, porque pues es que ese es el original, pues. O sea, de ahí se basan las interpretaciones, pues. Okay. Sí, porque, o sea, era lo que se entendía en ese entonces y pues ya la otra es lo que uno entendió conforme lo que estaba escrito. Sí, de hecho es lo que le digo a mis alumnos de todas las materias. O sea, en lo que es el derecho, todos tienen la razón y pudiera que todos no la tengan, pues. O sea, si tú dices algo, pues es en base a tu contexto y tu realidad, pues. O sea, si tú comentas algo, pues eso pudiera ser, pero eso depende del contexto y la realidad, pues. Un ejemplo que les ponía a mis alumnos de Derecho Penal es allá en Sinaloa que puedes manejar con una cerveza en la mano y pues aquí pues obviamente no. O sea, el derecho es así, ¿no? O sea, todos pueden tener la razón, o sea, nadie está mal. Y es una parte de esto de latín, pues porque como todo esto viene de allá de Roma, o sea, todos entendieron lo que quisieron y pues unos tienen su versión del pacta sunt servandum y otros tienen la suya. Que todos al final cuentas terminan en lo mismo, pero de distinta forma. Es por eso que, por ejemplo, aquí en México lo entendemos cuando privas de la vida a otro, homicidio. Allá en España es asesinato. O sea, cada quien entendió lo que quiso. Gracias, profe. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue creada entre los años 451 a 450 a.C., con el fin de obtener la isonomía o igualdad jurídica ante la ley, como también Son el cuerpo normativo más conocido. ¿Sí se escucha o no se escucha?
Sí. Sí, sí se escucha. Y probablemente el más importante, del derecho de la antigüedad, Roma. En su creación se nombró a 10 miembros del Senado presididos por Apio Claudio y los decemviros presentaron 10 leyes. A falta de 2 leyes se nombraron a nuevos decemviros, en los que se encontraban plebeyos. Luego las 12 tablas serían ratificadas por el Senado y definitivamente aprobadas por las asambleas populares en los comicios centuriados. Durante sus ataques, los galos destruyeron las tablas y se ha podido recopilar solo fragmentos de estas. Vamos a analizar a continuación su elaboración, la influencia en ella del mundo griego y el contenido de cada una de sus 12 tablas. Tabla I, 2 y 3, Derecho procesal privado. En la tabla 1 tenemos el in jus vocatio. Este quiere interpretar el derecho del demandante de citar al demandado a juicio hasta por medio de la fuerza, si éste se negara a concurrir. Como un punto tenemos que el proceso romano se consta de 2 partes frente al magistrado. Primero está el jurisdictio, que es quien declaraba el derecho y designaba las partes. Como segundo, que es el judix, que es el juez, que este se presentaba en caso de no resolver por sí mismo el litigio. En caso de no llegar a un acuerdo de las partes, este era homologado, ya que se ratificaba por el magistrado. Y como último punto se puede decir que la sentencia debía dictarse antes de la puesta del sol. Solo excepcionalmente el proceso podía continuar en un día distinto al inicial. En la tabla 2 encontramos el sacramento. Este tiene un origen religioso y quiere decir que dinero que pende como pena, en el cual consiste en que las 2 partes depositaban una cierta suma de dinero en un lugar sagrado. La parte vencedora, al finalizar el pleito, cobrará su dinero, pasando el del vencido al erario público. Este también contenía normas acerca de los 10 difusios, que eran los aplazamientos procesales. Como también tenía disposición que permite el transigir hasta sobre el fortum. En este, como en otros delitos, las penas establecidas tienen carácter privado antes que público, ya que en la mayoría de los casos se buscaba el resarcimiento a través de una compensación pecuniaria, que era el dinero, o también llamado una entrega dorsal. Aquí, el Estado no sanciona el delito, salvo que sea muy grave, como un homicidio a un hombre libre. Su participación se limita a conceder acciones al damnificado para compeler al resarcimiento. Tabla 3. En esta tabla se abordaban cuestiones relacionadas con la propiedad y la herencia. Establecía reglas para la transmisión de la propiedad de padres a hijos a través de la herencia. También trataba temas como la adopción y las diferentes formas de propiedad, así como las disposiciones legales en caso de conflicto sobre la propiedad o la herencia. Un ejemplo sería, si te prestas dinero de alguien y no le pagas, llegan al juzgado, puedes evitar ir a la cárcel. La ley sería, si alguno confiesa su deuda o es declarado deudor en juicio, se le concede 30 días para que pague. Tabla YV, Derecho de familia y sucesiones. Tabla 4. Esta tabla se centraba en los derechos y deberes de los padres de familia. Establecía las pautas para la autoridad del pater familias, el jefe de la familia, sobre sus hijos, esposa y esclavos. Además, definía las reglas para la patria potestad que otorgaba al padre de familia un control casi absoluto sobre sus hijos y su capacidad de tomar decisiones legales en su nombre. Un ejemplo sería, si tienes un hijo con alguna malformación y no deseas tenerlo, hay una ley que te ampara, y la ley sería, el padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con una deformidad. Tabla 5. La quinta tabla se centraba en las reglas y regulaciones sobre la tutela y la curatela en la antigua Roma. Estas eran figuras legales que implicaban protección a las personas que no se podían cuidar a sí mismas, como menores de edad o individuos con discapacidades que tenían. La tabla se establecía las obligaciones y deberes del tutor o el curador hacia las personas bajo su protección. También se trataba cuestiones relacionadas con la administración de los bienes de los menores o de las personas incapacitadas. Tabla sexto Y7, Derecho de obligaciones y derechos reales. La sexta tabla se ocupaba de los delitos relacionados con la propiedad, especialmente el robo. Establecía las penas y sanciones para quienes cometieran robos y otros delitos similares.
También se ocupaba de las disputas sobre las propiedades que tenían las personas y la posesión de bienes, proporcionando un marco legal para resolver estos conflictos. Lo que era importante en una sociedad en la que la propiedad tenía un valor muy significativo. Es una acción reivindicatoria. Bueno, les voy a hablar sobre la tabla 7, la cual habla sobre derechos reales. Les voy a dar a conocer algunas. Si la vía está garantizada por los propietarios, se puede guiar el carro por donde bien parezca. Se interpreta como que siempre se respete el camino fijado, puede hacerse uso del derecho de servidumbre. El propietario cuya finca se haya amenazada de sufrir perjuicios por las aguas pluviales por razón de trabajos artificiales o por un acueducto, tiene el derecho de pedir resarcimiento o garantía. Acción de contención de aguas pluviales. Cuando las ramas de árbol estén pendientes sobre la propiedad vecina, deben ser cortadas a 15 pies de altura. El propietario tiene derecho a ir a recoger en las heredades vecinas la fruta de sus árboles que hayan caído en ellos. Entre los edificios inmediatos debe de dejarse cierto espacio para la circulación, de 2,5 pies de extensión. La ley le impone la obligación de que exista entre los edificios un espacio, ámbitos, de por menos 5 pies, 2,5 pies para cada lado de los dos vecinos. Tabla octavo Y9. Derecho público, derecho penal de la época. Bueno, ahora voy a hablar sobre la tabla número 8, la cual hace referencia o se refiere a los delitos. El furtum, la inuria y el damnum. Les voy a explicar un poco en lo que consiste esto, ¿no? La pena capital contra los libelos y ultrajes difamatorios. La pena capital se refiere a aquellas penas que puedan interesar la vida, la libertad, la ciudadanía o el estado de familia. Se trata de proteger la estima pública de las personas en razón de versos o composiciones ignominiosos, contra el que rompe un miembro y no transige la pena del talión. Se configura el delito de injuria en los casos de lesión o violencia física o corporal. Este precepto que permite la transacción es sumamente importante porque indica la aparición del sistema composicional que tiende a reemplazar la venganza privada por el resarcimiento del daño mediante la entrega de una suma de dinero, queriendo evitar la ley las gravosas consecuencias que suscitaba el principio talional. Por la fractura de un hueso, de un diente a un hombre libre, pena de 300 haces. Un esclavo, pena de 150 haces. Por la injuria hecha a otro, pena de 25 haces. Por el daño causado injustamente, como no sea por accidente fortuito, la reparación. Ahora, del daño injustamente causado que daría origen a la lex Aquilia, 286. Si el daño fuese causado por un cuadrúpedo, resurcir el daño, abandonar el animal, origen del lácteo pauperies. Acción nosal, que permite que el dueño del animal se exima del resarcimiento mediante la entrega del animal que hubiera causado el daño. A continuación hablaremos de la tabla 9. La tabla 9 nos habla de las leyes públicas. Por ejemplo, que ningún ciudadano recibiría tratos especiales, que la misma ley aplicaba para todos y que los deudores que hayan terminado de pagar sus deudas tendrían los mismos derechos que los demás ciudadanos al haber recuperado la gracia. Por otro lado, nos explica también la pena para el delito del cohecho, dando como ejemplo el hecho de que un juez que haya recibido dinero para dar una sentencia parcial tendría como consecuencia de esto la pena capital que vendría a ser la pena de muerte. También nos habla de la facultad que tendría el pueblo de apelar en contra de sentencias que los magistrados dieran y que fueran abusivas e injustas. Esto se vendría a llamar ius provocatio ad populum. Finalmente expone que el castigo a aquel ciudadano que cometa alta traición contra su pueblo, ya sea instigando al enemigo o entregando a algún ciudadano a estos, sería la pena de muerte o pena capital. Tabla X. Normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. A continuación la tabla 10. Esta nos habla principalmente de especificaciones para el procedimiento ante la muerte de alguien. En primer lugar, podemos observar que por motivos de salud pública y prevención de incendios, las inhumaciones e incineraciones estarían totalmente prohibidas dentro de la ciudad. También, a fin de evitar los excesos en los funerales, se dieron pautas que se debían seguir para cualquier funeral, como por ejemplo la prohibición de llanto o demostraciones excesivas de sentimientos.
especialmente de parte de las mujeres. Por otro lado, también estaba prohibida la demostración excesiva de lujos como lo eran la cantidad de flautistas para el funeral, la ropa del entierro, los materiales de la hoguera, la prohibición de derramar sustancias costosas como bebidas o perfumes, así como las coronas excesivamente grandes y enterrarlos con materiales valiosos como el oro o parecidos. Por otro lado, y finalmente también estaba prohibida la realización de varios funerales y sepulcros a un solo cadáver. Tabla 11 Y12. Prohibición de contraer matrimonios mixtos. Yo les voy a explicar la tabla 11. Esta tabla se llama Jus Connubium y su traducción es Derecho al Matrimonio. En esta tabla se especifica que no se puede contraer matrimonio entre plebeyos y patricios, pero luego se fue reformando y bajo ciertas circunstancias, tales como un tiempo de espera y la aprobación de un tribunal, se podían casar los plebeyos y los patricios. Luego está la tabla número 12, Pignoris Capio. Su traducción literal es tomar la prenda por la fuerza. Esta ley se conoce como la garantía de sus tiempos y consistía en que si es que un deudor no pagaba su deuda, el acreedor podía tomar posesión de sus bienes por la fuerza. Como también el principio de abrogación, en donde las últimas leyes del pueblo derogan las anteriores. Y un ejemplo claro es la tabla 11, que es la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos. Gracias. Bueno, como esperaba que con esos dibujitos hubieran sido un poco más explicativa, ¿no? Pero creo que sí estaban medio largos. Bueno, pues ya espero que ya más o menos sepan la idea de lo de las 12 tablas, ¿no? De que pues fue el primer código escrito del derecho romano, donde pues se grabaron en tablas de bronce, se expusieron en el foro, para que pues todos pudieran conocerlas, y pues no era un código completo, pero pues un fundamento del derecho civil romano, ¿no? Donde mezclaban pues las normas del derecho público, privado y procesal. En la primera pues se nos decía del procedimiento ante los tribunales, ¿no? Donde pues regulaba la forma de iniciar un proceso judicial, donde pues si alguien pues era citado ante el magistrado y no acudía, pues podía ser llevado a la fuerza, ¿no? Al final de cuentas pues esto marcó pues el inicio del proceso del derecho procesal formalista, de donde pues todo dependía del cumplimiento estricto de los rituales. Hoy podríamos relacionarlo pues con el derecho procesal civil y el penal, donde pues existen los plazos y las citaciones obligatorias. Ya si nos vamos a la tabla segunda, pues hablaremos de la continuación del proceso, ¿no? Esa pues establecía pues qué pasaba si una de las partes no comparecía, que preveía sanciones para los testigos falsos y pues también que regulaba también los arbitrajes y las garantías procesales, ¿no? Si nos vamos a algo relacionado actualmente, pues es el falso testimonio y pues la figura de la rebeldía procesal, ¿no? Cuando pues una de las partes no se presentan. La tercera nos habla de la deuda, donde pues alguien contraía una deuda y pues no pagaba, pues podía ser encadenado por 60 días y después podía ser vendido como esclavo, incluso ejecutado, ¿no? Era lo que ya habíamos comentado cuando habíamos del jus honorarium, donde pues ya esto después se cambió a de que, ok, ya no lo vas a hacer esclavo, sino que le vas a quitar parte de sus bienes. Al final de cuentas, la tabla 3, pues sonaba un poco cruel, ¿no? Y reflejaba un poco de la fuerza del crédito en Roma, donde pues hoy podíamos vincularlo con lo que viene siendo los juicios mercantiles, los embargos y los concursos de los acreedores, en lugar pues, de esclavizar al deudor como tal. La tabla cuarta, pues creo que era la patria potestad y la familia, ¿no? Donde pues el padre tenía la autoridad absoluta sobre sus hijos y la esposa, ¿no? La famada patria potestas. Podría pues incluso vender a sus hijos, aunque con pues limitaciones. También pues regulaba la tutela de los locos o los menores, ¿no? Hoy en día pues se conoce pues como el patriarcado jurídico, que pues ha desaparecido, y pues en el derecho penal moderno pues reconoce la patria potestad compartida y protege pues a los menores contra los abusos. La 5, a ver, déjame ver cuál era la 5. Herencias y tutelas, la 5, profe. Sí, era la que regulaba pues cómo
cómo debía manejarse la herencia, si alguien moría intestado, o sea, la ad intestatum, era sin los testamentos, ¿no? Donde estaban los herederos forzosos, que pues eran los principales hijos, y pues establece los tutores para mujeres y menores, ¿no? Pues básicamente el derecho sucesorio aquí en México, ¿no? Donde pues aquí el derecho civil regula las sucesiones legítimas intestamentarias. El sexto nos hablaba de la propiedad de los contratos, donde pues incluía las normas sobre la transferencia de la propiedad, que era la emancipatio. Aquí se protegían los contratos y regulaba la figura del matrimonio por compra, y pues nos hablaba un poco del usufructo de la posesión, ¿no? Hoy en día pues se conoce como contratos y derechos reales. Ya después veremos la famosa, el usufructo aquí, donde también entra un poco el usucapio y la, ya no recuerdo cómo se dice la posesión en latín. La séptima era sobre los derechos reales y la servidumbre. Esta pues se centra en la propiedad de tierras y las casas, donde pues se regulan los límites entre propiedades, las servidumbres de paso, el uso de agua. Pues un ejemplo es si una rama caía en la finca del vecino, pues había obligación de recogerla, ¿no? Es un poco a lo que vemos ahorita en derecho civil moderno con las servidumbres de paso, límites y propiedad. Antes de continuar, alguien pues que pudiera decir qué entiende por las servidumbres. Personas que se dedicaban a ayudar en los lugares de gente con mayor poder adquisitivo. Sí, no, sí, es como cuando nos referimos a los patricios, ¿no? De hecho, hasta me daban ganas de ponerles en la presentación al amigo de Bob Esponja, pero dije, no, tengo que portarme serio, ¿no? No, las servidumbres, pues básicamente, un ejemplo claro serían las banquetas, que si bien es parte de la propiedad del individuo, pues esa no le pertenece como tal, pues al final de cuentas tiene que ceder esa parte de la propiedad para que la otra persona llegue a la suya, pues son las servidumbres, ¿no? Porque se sirven de ella para pues obtener un objeto, ¿no? Ya después veremos como tal la servidumbre en derecho romano, pero básicamente si le preguntan las servidumbres en derecho romano, imagínense la banqueta. La tabla novena del derecho es la del derecho público, donde pues se prohíbe que se dicten las leyes en favor de una persona en particular, pues es hablando del principio de igualdad como tal, ¿no? De que además de que nadie podía condenar a muerte a un ciudadano sin el consentimiento del pueblo. Esto podríamos relacionarlo con el derecho constitucional actual, ¿no? Donde pues se prohíben las leyes privativas y se garantiza el debido proceso. En la tabla décima, pues hablaríamos un poco del derecho sagrado del funerario, donde pues se regulaban los entierros y las ceremonias religiosas, ¿no? Prohibía enterrar cadáveres dentro de la ciudad y limitaba el lujo de los funerales, ¿no? Un poco a lo que habla de las leyes sanitarias y de salud públicas actuales que regulan los cementerios y manejo de cadáveres. De hecho, ahorita que estoy hablando de esto, ¿alguien sabe al respecto de esta noticia de que arrestaron a 8 personas o de que se desaparecieron 8 cuerpos en un funeral? ¿O nadie vio de esa noticia? Digo para que me cuente, porque algo me estaban diciendo ayer. Más bien vieron cuerpos, pero porque hubo un caso de un menor fallecido donde no dieron como una necropsia o un seguimiento como tal, porque el menor tenía síndrome del niño maltratado. Pero sí retuvieron varios cuerpos en la funeraria. Sí, porque ellos me estaban contando de que 8 cuerpos, bueno, que están en un funeral de que a todos detuvieron, pues a 8 personas, que porque un bebé que estaba golpeado, pero ya con eso ya puedo dar una idea para buscar la noticia. Ok, muchas gracias. Ok, la tabla 11, las disposiciones complementarias, ¿no? Eso es de que, pues del matrimonio de los patricios y los plebeyos. Los patricios pues, básicamente casi eran los que tenían un poco de billete y casi así, ¿no? Ya formalmente, pues los patricios eran la clase social privilegiada, pues en la antigua Roma, ¿no?
que eran los descendientes de los fundadores de la ciudad, pues, que gozaban de la exclusividad y pues en el acceso al poder político, militar y religioso, ¿no? Incluyendo pues un poco de la participación en el Senado y pues la ocupación de la magistratura, ¿no? Así que básicamente este estatus era hereditario y pues les otorgaba derechos específicos como el jus conubi, que era pues el matrimonio legítimo con el jus commerci, ¿no? De los negocios jurídicos. Y bueno, pues esta clase dirigente de la monarquía y los inicios de la república, ¿no? Ya después fueron gradualmente perdiendo los privilegios frente pues a la lucha de la plebe por sus derechos, ¿no? Sí, pues es que les digo, estaba muy sancionado lo de los patricios con los plebeyos, pues. Pero bueno, ya después veremos esa parte, ¿no? Nomás para que más o menos ubicaran los patricios. Aunque me quedé en la 11, en la 12, la última, donde pues eran reglas complementarias, ¿no? Donde pues, estaba el derecho de la propiedad de los bienes comunes y por la responsabilidad de daños causados por animales, incluso las sanciones a los jueces corruptos, como decía el video de los cohechos, ¿no? Un ejemplo de especie de cajón de desastres, ¿no? De posiciones finales donde pues existen los artículos transitorios de la ley moderna, ¿no? Pues ya concluyendo con un poco de las 12 tablas, pues no era un código perfecto, ¿no? Pero pues fue un primer intento de igualdad jurídica donde pues al final todos conocían las normas y ya no dependían solo de los sacerdotes o los magistrados, ¿no? Esto pues fue la base del derecho civil romano, del que descienden pues nuestros códigos civiles, ¿no? Ya después llega el código napoleónico y el código civil mexicano como tal, ¿no? Pero pues en ese entonces pues había unas reglas que pues podría ser duras o injustas, pero pues representan el inicio de la idea de que la ley debe ser escrita, pública y accesible para todos, ¿no? Igual ya después esperemos ahondar un poco más en lo de las 12 tablas. Ok. Me había quedado en el jus scriptum, ¿no? Vamos a ver. Derecho escrito. Ok, vamos a compartir esto. Pues yo creo que mejor lo vamos a dejar aquí. Déjenme comparto la hoja de derecho romano para que más o menos sepan qué es lo que vamos a ver, ¿no? Derecho romano. Vamos a ver. Ok. Ciencias jurídicas, derecho romano. Los conceptos fundamentales, ¿no? El concepto de derecho romano, el contexto histórico-político, donde hablaremos un poco de la monarquía, el derecho arcaico, la república y derecho clásico, el imperio y derecho clásico, la obra compiladora de Justiniano, derecho objetivo y subjetivo, el jus civile, el jus honorarium, el jus gentium, jus publicum, jus privatum, el jus scriptum y el jus not scriptum, ya la jurisprudencia y la justitia, el precepto del derecho o la praecepta juris, la legalidad formal y material, la legalidad y certeza jurídica, donde está la relevancia para la cultura de paz y la seguridad ciudadana, la influencia del derecho romano en el sistema jurídico, el derecho penal y seguridad pública en Roma, donde hablaremos del derecho penal en Roma, su naturaleza, fundamento, autoridades penales, legislación penal romana, procedimiento penal en la época imperial, la diferencia entre delicta y crimina, delito, concepto y clasificación, elemento subjetivo y creo que ¿sí estoy compartiendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, los elementos subjetivos y el objetivo del delito, los delitos del jus civile, los delitos del jus honorario, delitos en particular, los delitos privados como el hurto, robo, injuria, daño, los delitos públicos como el crimen malestatis per duello, delitos contra las buenas costumbres, el crimen bis, el homicidio, el parricidio, la falsedad,
la respetuande, la rimen anonanae, el peculatus, el ambitus, el plagio, las penas, la policía en el Imperio Romano, el cuerpo de los vigiles, los agentes in rebus, el régimen jurídico de la policía en la antigua Roma, comparativa con la policía mexicana actual, la mediación policial como método de prevención en conductas delictivas, el mediador y sus principios rectores, el procedimiento de acuerdo de mediación policial, la mediación en el ámbito penal, el concepto de la regulación, la estructura policial romana y su relación con la prevención de delitos contemporáneos. Después hablaríamos un poco de las personas y la ciudadanía, donde estamos hablando del concepto de la persona, adquisición y pérdida de la personalidad, requisitos de la personalidad jurídica, atributos de la personalidad, el estado de la libertad, las causas de la esclavitud, causas de extinción de la esclavitud, derechos y obligaciones del patrón, la ciudadanía y extranjería, las fuentes y privilegios de la ciudadanía romana, la pérdida de la ciudadanía romana, la situación jurídica de los miembros de la familia, el sui juris, el alieni juris, las personas colectivas, la comparativa con el concepto de persona y los atributos de la personalidad en el derecho mexicano actual, ciudadanía, derechos fundamentales y seguridad personal, familia, sucesiones y cohesión social, concepto etimológico y jurídico de la familia, el parentesco, la patria potestad, la manus, la jus vitae necisque. No, pues sí está larga de derecho romano, Bueno, ahorita les voy a hacer la comparativa de derecho penal y para que vean que el otro está más corto. Las facultades que otorga la patria potestad sobre el patrimonio, fuentes de la patria potestad, extinción de la patria potestad, justate nuptia, o sea que son los requisitos para contraer la justate nuptias, impedimentos, forma de celebración, efectos jurídicos, régimen patrimonial, disolución, concubinato, tutela, curatela, jurisprudencia romana sobre casos de instituciones de derecho familiar, sucesiones, concepto de sucesión, de cuyos, herederos, sucesión legítima, sucesión testamentaria, el testamento, jus ad crescendi y el derecho a la sustitución, la interpretación del testamento, los legados, modalidades en los testamentos, los codicilios, la donatio mortis causa, el fideicomiso, comparativa con las instituciones romanas vigentes en el derecho mexicano en materia familiar y sucesoria, la familia como núcleo y estabilidad social en su relevancia y prevención de conflictos y violencia, obligaciones y contratos, su máquina, sí está largo esto. Obligaciones y contratos, la teoría de las obligaciones, concepto de la obligatio, origen de la obligación, responsabilidad patrimonial, valor de la persona humana del deudor, el favor de vitoris, elementos de las obligaciones, clases de obligaciones, fuente de las obligaciones, los contratos, elementos de los contratos, elementos accidentales del contrato, la interpretación de los contratos, división justiniana de los contratos. Eso está bueno, lo de los contratos verbis, literis, re, consenso y no nominados. Eso sí vamos a hacer mucho énfasis, ¿no? También de los elementos del contrato, donde hablaremos de los sujetos, consentimiento, el derecho, el objeto de los contratos, causa y la forma, y los elementos accidentales como el término, la condición o la carga o el modo, ¿no? La validez de los contratos, pactos, donación, ilícitos como fuente de obligaciones como los cuasi contratos, cuasi delitos, policitatio votum, ley, sentencia, cumplimiento de las obligaciones, modo de extinción, transmisión de las obligaciones, comparativa con la teoría de las obligaciones vigentes en el derecho mexicano, la responsabilidad de cumplimiento de obligaciones como base de la paz social, y creo que ya por último vamos a manejar lo que es los derechos reales y patrimonio. No, pues esa es la tercera parte del libro de Derecho Romano de Eugene Petit, donde está el patrimonio del derecho romano, concepto de derecho real, concepto de derecho personal, con cosas y su clasificación, posesión, clases de la posesión, adquisición de la posesión, teoría sobre la posesión de Guerin y Savigny, eso ya es más actual, protección de la posesión de los comunes interdictos, la propiedad entre los derechos y las restricciones de la propiedad cuaritaria y bonitaria, modos de adquirir la propiedad, defensa de la propiedad, y ya por último la
la Jura in red alien, ¿no? Donde estamos hablando de las servidumbres reales, las servidumbres personales, los derechos reales deben garantía, la influencia del derecho romano en la concepción actual del patrimonio, la comparativa con la concepción de derechos reales vigente en el derecho mexicano y la función jurisdiccional como elementos claves de la seguridad ciudadana. No, pues, o sea, yo sabía que derecho romano es muy teórico, ¿no? Pero ya con esta UCA ya le metieron más cosas, porque yo recuerdo que la anterior estaba muy sencilla. Sí. Dígame. Y Ali, una pregunta, ahí el último vi que decía 30% aula y algo más, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma de evaluar? No, pues es que casi aquí, pues yo creo que voy a manejar un poco de exámenes. Pero la mayoría son tareas, o sea, los exámenes estamos hablando de 30%, yo creo. Todo lo demás se va a hacer con las tareas que ya les puse. Voy a tratar es que estamos llegando a un acuerdo con el problema prototípico que podemos manejar con derecho romano los demás docentes. Pero, pues que es derecho romano, ahorita, pues qué problema prototípico podríamos ponerle con Tijuana, pues ya no, nada que ver. No, yo creo que va a ser puro con los trabajos y con unos breves exámenes con preguntas. Pero sí, no se preocupe, de hecho los exámenes tenemos prohibido ponerlo, ¿no? Casi. Vamos a Classroom, déjame compartir la pantalla. Lo digo porque ahí con Blanco me tenían bien espantado que el examen era todo. No, sí, pero era UABC, ¿no? Aquí en la Rosera Castellana no somos así. Nos tienen prohibido. Sí, aquí tengo, por ejemplo, un portafolio de evidencia, la evidencia integradora. Bueno, creo que no estoy compartiendo. Sí, miren, en el portafolio de evidencia, me van a poner básicamente lo que dice aquí. Trabajo, análisis, actividad de revisión, análisis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pues estas 6 básicamente van a manejar el 50% de su calificación, la evidencia integradora el 20%, y yo creo que el 30% de los exámenes que le iba a poner, pero casi va a ser de respuesta múltiple, de opción múltiple. Sí, nada. Aparte, va a ser muy difícil que lo reprueben ya estando con opción múltiple. Es que lo que les decía a mis compañeros cuando llevamos derecho romano, pues es que básicamente con que entiendes un poco de latín ya sabes qué es lo que vas a contestar, pues. Si estoy hablando de la cosa pública, pues me voy a la res pública, no voy a poner res privatum o otra cosa, pues. O sea, básicamente casi la misma pregunta me está diciendo el significado. Y va de la mano con lo que está preguntando su compañera, ¿no? De que, pues, ¿por qué todo está en latín? O sea, manejando un poco el latín ya más o menos entiendes a qué se refiere, ¿no? El pacta sunt servanda es de que todo lo pactado debe todo debe cumplirse, ¿no? O sea, pacta sunt servanda, o sea, me está hablando de un pacto y pues cuando digo servanda, pues deberá cumplirse, ¿no? Y así, ¿no? Jus civile, jus gentium, jus honorarium, jus publicum, jus privatum, res pública, res privatum, o sea, casi todo tiene conexión con lo que ya se conoce. Ya, si no le hacen caso a la diapositiva, pues más o menos no van a saber de qué va, ¿no? Pero sí, o sea, el derecho romano nada más con que manejes el latín, con eso ya la hiciste, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse abajo ensayo 1. Investigue y argumente que al menos 3 ejemplos concretos como las instituciones y conceptos del derecho romano, como la distinción entre y la noción de son la base. Creo que no lo puse correcto. Bueno.
Bueno, a ver, permítame un poquito. Sí, pero le digo, pues las tareas van a ver que están muy sencillos. No es como que vayan a reprobar la materia. Ya, si no entregan nada, pues ya a lo mejor veríamos esa parte, ¿no? Pero soy bastante flexible con esta parte y pues ya vieron que la UCA está muy complicada. Es más, les voy a poner como yo tengo dividido, espérenme tantito. Déjenme ver cómo comparto esto. Sí, mira, por ejemplo, yo tengo la unidad de 1 donde voy a hablar sobre la importancia y vigencia del estudio del derecho romano, los conceptos jurídicos fundamentales, lo que ya estamos viendo. La siguiente clase hablaremos de la periodización de la historia política jurídica romana. Bueno, vamos a terminar lo del juris escrito y el no escrito, ¿no? Y lo del precepta juris y de la justicia, o sea, la justicia. Ya hablaremos un poco de, creo que la monarquía y ya después la siguiente clase veríamos la república, el principado del dominado. En la unidad 2, pues vamos a manejar ya por completo lo que es las fuentes arcaicas, que es la ley de las 12 tablas. Ahorita la vimos brevemente, pero sí nos va a abarcar pues casi un buen ratito, ¿no? Las fuentes clásicas, donde pues la jurisprudencia, los jurisconsultos como fue Gallo, Ulpiano, el Papiniano, el edicto del pretor, los senaconsultos, constituciones imperiales, las crisis y vulgarización del derecho, el corpus juris civiles, donde hablaremos del código, del digesto y de las instituciones y de las novelas. Eso sí nos va a abarcar bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá del estatus de la persona, del status libertatis, status civitatis, muerte natural. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un examen entre el 20 al 24. Ya veré cuándo lo ponemos, si lo hacemos en el día que no tenemos presencial o si la presencial, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a poner en la unidad 4 lo de la clasificación de las cosas, de la red Mancipi, la red Mancipi, los muebles inmuebles, la posesión, derechos reales, los derechos y las obligaciones, el segundo examen, derecho sucesorio y procesal romano, y ya. O sea, si fijan, yo lo dividí en 6 unidades y no está tan amplio como lo de la UCA, ¿no? O sea, sí abarca todo, pero pues yo lo puse más bonito. Dudas, preguntas. Maestro, buenos días. Una pregunta nada más. Bien. Batallé un poquito para entrar aquí a Zoom porque no lo tenía descargado y estoy en una zona que batalló mucho con el internet y esta plataforma no sé si consume más datos o el internet que tengo Mira, no funciona. Ajá, sí, no te Muy bien. preocupes. Mira. La pregunta siguiente. Sí, dime. La pregunta sería, ¿vamos a trabajar con usted por esta plataforma? Sí, es que con esta plataforma yo no tengo problemas ¿Sí para que quede grabada, pues. O sea, a mí se me hace mejor que Meet, pues. Igual queda grabada, no te preocupes. Igual esta plataforma como Meet, pues da la opción para que puedas marcar y puedas escuchar la clase. O sea, si te fijas en el enlace que mandé, dice que puedes marcar por teléfono. Y ya puedes acceder de forma vía telefónica, ya nomás apagas el micrófono, o yo lo apago conforme vea. Pero sí es lo que me gusta de esta plataforma porque es un poco accesible en esa parte, ¿no? En Meet, pues es que si tuviera los permisos de una cuenta institutiva institucional como
como la de UABC que me deja grabar o hacer ciertas cosas, pues a lo mejor me iría por esa, ¿no? Pero sí, ahorita prefiero esta, pues. Aparte que esta yo sí la entiendo más que el Google Meet. Perfecto. Ok. Sí, para tratar de también de descargar una computadora no pude y aquí por el celular se me cortó muchas veces. Ahorita tengo apenas como 4 minutos en la clase escuchándolo, pero sí se me hizo am, complicado, pero igual pues nos tenemos que ir adaptando y como dicen los otros maestros, ir sobre la marcha, viendo cómo vamos a ir saliendo en cada clase. Muchas gracias, maestro, es todo. Sí, no, igual lo que puedes hacer para que no te consuma muchos datos, ¿qué compañía manejas? ¿Telcel? Lo que pasa es que no sé si ya hicieron la presentación, les he comentado que aquí en la colonia donde yo estoy es una colonia nueva de Tijuana y estoy aquí se puede decir de paso, estoy en unas misiones de asuntos religiosos y en esta colonia no hay ningún tipo de servicio, ni luz, ni agua, ni internet, ni drenaje, ni nada de eso. Entonces, contratamos una antena, pero llega como de 10 megas, de 5, a veces, o sea, si vemos 2 personas usando computadora, definitivo no funciona. Entonces, esa es la razón. Entonces, el plan del celular tampoco me da como muchos datos, entonces necesito ver si voy a mejorar mi plan del celular o ver si, no, pues cambiarme de colonia definitivo no puedo. Entonces, pero sí voy a tratar de adaptarme pues a las diferentes plataformas y formas de trabajo por el internet. Sí, no te preocupes, de todos modos ya me dijeron en la universidad que no puedo reprobarlos por faltas, o sea, por eso se supone que se graban las clases. Le digo, no te preocupes, o sea, nomás no vas a poder, por ejemplo, cuando quieras pues aclarar ciertas dudas a la hora que yo explique, pues no estarías presente, pero de ahí en fuera pues te puedo contestar por WhatsApp o por correo, no tengo inconveniente alguno. Perfecto, maestro, sí, muchas gracias. Y sí, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, son libres de hacerlo, ¿no? O sea, yo soy bastante flexible y pues aparte la universidad nos indica que tanto ustedes aprenden como yo aprendo y todos vamos a hacer este aprendizaje colectivo, ¿no? O sea, yo no tengo la razón absoluta y yo trato de guiarme siempre por lo que es, por eso siempre les pareciera que yo quisiera leer la diapositiva, pero es que no quisiera quedarme corto con algún tema, ¿no? O sea, quiero ponerles exactamente lo que creo que necesitan saber y pues ya si quisieran que explicara más, pues lo hago sin problema. Pero por eso hago más que nada la lectura a las diapositivas, porque no quiero que se digan, no, pues que se quedó corto con este tema. O sea, ahí se los pongo porque pues tenía yo la manía de solamente explicar, pero como los alumnos no estaban viendo algo en la pantalla, pues decían de dónde saca esto, ¿no? Pero sí, por eso yo me guío ya de la diapositiva y pues leo para que, pues aparte de que la materia es muy así, ¿no? De que pues el jus público, en jus gente, en jus honorario, en la app del Senado consulto, la justitia, la precepto, o sea, básicamente me pongo a hablar en latín y se me vaya a aparecer un demonio, ¿no? Es correcto. Pero sí, es que nada que la materia no se presta tanto para andar yo solamente hablando o así, o sea, por eso se los pongo tanto en la pantalla para que le tomen la captura o igual cuando vean la grabación, pues vean el texto ahí. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Pues aquí estamos entonces al pendiente y vemos los trabajos que tenemos pendientes y a seguir adelante. Muchas gracias. Y pues ya le tomé la captura a los que estuvieron presentes el día de hoy. Sí, lo que les digo es que pongan su nombre en el chat completo y empezando por apellidos. Igual aquí está quién entra, quién sale y todo esto, ¿no? Igual si me pueden apoyar poniendo su nombre en el chat antes de retirarse, pues se agradecería. Bien. Había un comentario ahí en el grupo de 2 compañeros que viven por allá por del campo y no tenían luz y se les había ido, entonces estaban mandándole que conectarse. Sí, no pasa nada, pues que si no se va la luz allá por la delegación de la mesa, que si no explota una tubería allá por el Boulevard Díaz Ordaz,
que si no pasa esto, no, cualquier no, Irving era aquí en el chat del Zoom. Sí, no, o sea, todas cosas válidas. Ya en Tijuana pasa de todo y yo lo veo todos los días en mi trabajo en registro civil, ¿no? O sea, de que pues que no hay firma, que se va el sistema, que se va el internet. Ya los ciudadanos, créanme, que están muy molestos de que cada semana tenemos una excusa distinta. Que los sindicalizados están en huelga, que están comiendo, que no hay personal. O sea, ya cualquier excusa que ustedes me digan, ya se las creo. Pero bueno. Entonces sería todo, muchachos. Ya les mando la actividad del lunes.